Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y que sea la luz en tu vida, en tu corazón, en tu persona, con tu familia, en todo lo que haces, en tu trabajo, donde quiera que vayas, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Le damos gracias a Dios y estamos eternamente agradecidos con Él por todo lo que nos da, por todo lo que Él es bueno con nosotros, que estamos despiertos, estamos sanos y que podemos acercarnos a Él día con día y podemos escudriñar su palabra, que es el propósito de este canal, escudriñar su palabra, porque así como vimos en el mensaje pasado, los que permaneces en mi palabra, estos son en verdad mis discípulos, los que permanecen en su palabra. Es la palabra de Dios, es verdad, y nosotros como creyentes, ¿verdad? Pues tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y no nada más ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No nada más ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. Eso es todo lo que vino a enseñarnos Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino a vivir santo, puro, limpio. Él murió limpio, santo, puro. Y Él resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre para gloria de Dios Padre. Y a Él le seguimos, a Él buscamos, a Él necesitamos servir, a Él necesitamos adorarle, a Él es el ejemplo, Él es el ejemplo verdadero de cómo vivir, de cómo vivir. Si permanecéis en mi palabra, en verdad seréis mis discípulos, la palabra de Dios. Y ese es el propósito de este canal, escudriñar su palabra, darle la gloria a Él siempre, siempre darle la gloria y escudriñar su palabra. ¿Para qué? Para que Él con su Espíritu sea cambiando nuestras vidas, para que el Espíritu de Dios sea cambiando tu vida y la mía por medio de su palabra. Amén. Así, hermanos, les vamos a pedir que como siempre, que tengan su palabra, ¿verdad? Tengan sus apuntes, apunten los versículos, estudienlos, que no dejen que nadie les engañe. No estamos aquí pregonando de ninguna denominación, de ninguna religión. Estamos escudriñando su palabra. Amén. Y para que ustedes se lleven los versículos y que ustedes sean viendo los versículos y analizándolos, que seas teniendo tiempo con Dios y que no dejes que nadie te engañe. Estamos para que el Espíritu de Dios sea guiándonos por medio de su palabra, dirigirnos a la verdad, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, su palabra y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son verdad. Salmo 119, léelo todo el Salmo 119 para que no dejes que nadie te engañe. Amén. Y así, hermanos, hablamos acerca de algo que ya tenía rato que quería hablar, acerca del sábado, ¿verdad? Que mucha gente hoy en día pues dice que no, que pues es para el pueblo de Israel y que allá lejos están el sábado. Cuando Dios instituyó el sábado no había pecado, eso lo vimos ya en el mensaje pasado. Y nada más estamos sustentando con la palabra de Dios lo que en verdad Dios dice en su palabra. Amén. Y lo que todo desde Génesis hasta Apocalipsis es, hermanos. Aquí se trata de vivir la palabra, de permanecer en su palabra, no permanecer en mandamientos de hombres, ni dejarnos guiar por mandamientos de hombres, ni por enseñanzas de hombres, ni por doctrinas humanas, sino la doctrina verdadera, que es la que Jesús dejó a sus discípulos, y sus discípulos en el Nuevo Testamento nos enseña cuál es, que no es negar el Viejo Testamento. ¿Por qué no? El Testamento Jesús vino a cumplir y todos los apóstoles siguieron las enseñanzas del Maestro, dando su vida, inclusive dando su vida. Esa es la copa que en algún mensaje pasado también, cuando dice Jesús de su copa que representa su sangre y que tomaráis de la sangre, ese es el pacto. ¿Cuál es el pacto, hermanos? Ya en Jeremías 31 lo vamos a ver, ¿verdad? Pero el pacto nuevo es Jesús. Y Jesús dio su vida por ti, por mí.
y nosotros debemos de vivir muertos en la carne, ya no guiados bajo esta carne, sino guiados bajo el Espíritu de Dios. Y todos los apóstoles, todos, la mayoría dieron su vida, otros quedaron encarcelados, otros quedaron desaparecidos. Amén, hermanos. Entonces, hay algo muy cierto. Hoy en día ya no se predica nada de negarte a ti mismo, y ya no se predica nada de ser santo, de ayunar, de buscar de Dios, de escudriñar la palabra. Ya no, ya nada más son puras fábulas y fantasías. Por eso Jesús dice, mirad que nadie os engañe, porque ahora hablan del yo, y quiero, y dame. Y hermanos, Jesús vino a dar, Jesús vino a servir, Jesús vino a servir, y Él es nuestro Rey, al que tenemos que seguir y servir. Amén. Entonces, así le vamos les pido que abran su palabra en Marcos 1. Marcos 1, y vamos a estar leyendo del 21 al 28. Marcos 1, vamos a leer del 21 al 28, y dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, no es día de reposo, y los días de reposo, y esto es despuesito, si se van anteriormente, después de que Jesús escogió a algunos discípulos. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Todo el tiempo que veas que Jesús entró en la sinagoga, no lo digo yo, vete a la Escritura, cada que está en la sinagoga está en día de reposo, hermanos. Vete y lee todos los evangelios, porque está establecido, ya lo vimos, por Dios, no por nadie más, hermanos, por Dios, no por los religiosos, no por los fariseos. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, y entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, que también enseñaban en día de reposo, pero sin autoridad. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo, no el desobediente, el Santo de Dios, con ese grande. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Señor, le damos gracias por todo lo que usted nos da, Señor. Gracias, Padre eterno, por la salud, por la vida, por todo lo que usted nos da, mi Dios. Le damos gracias por todo, Señor. Una vez más, en Shabbat Shalom, en sábado, Señor. Un sábado, Señor, que usted puso desde el principio, Señor, y que usted instituyó, y que es para darle la gloria a usted, Señor, y para acercarnos a usted, y para hablar su palabra de Dios, que nos cambia, que nos edifica, que nos redime, que nos limpia, Señor, su palabra, con su espíritu, Señor. Gracias, Señor, le pedimos perdón por toda falta, Señor, que hagamos, porque reconocemos nuestra rebelión, Señor, reconocemos nuestra maldad, Señor, y sabemos que no somos perfectos delante de usted. Mas, sin embargo, usted, Señor, nos regala día con día oportunidad, Señor, para nosotros acercarnos y seguir su caminar, Señor. Que sea usted, Señor, con su palabra cambiando nuestros corazones, tocando a todo aquel, Señor, que esté oyendo este mensaje, Señor. Que sea su palabra, Señor, y su espíritu, Señor, que levante, que redima, Señor, que restaure, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús, se lo pedimos. Amén. Estamos tratando de orar un poco menos, hermanos, porque pues ya oramos, ¿verdad? Pero hay que orar un poco menos para que el tiempo no sea tanto, hermanos. Ya también es algo que tengo que trabajar para que no sea. Volvemos a lo mismo.
hay que escudriñar, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos tanto tiempo de 24 horas todos los días y nos molesta buscar de Dios 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Entonces hay que buscar en su palabra, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús y algunos que habían escogido Jesús entraron en Capernaum, y los días de reposo, para que no dejes que nadie te engañe, que Jesús vino a cumplir los mandamientos, no vino a abolirlos. Amén. Y aquí está la prueba en la palabra. Y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, Vimos el mensaje pasado que era su, ¿verdad? Era su doctrina, era su enseñanza, ir los sábados en día de reposo. Bueno, entraron en Capernaum y dice, y los días de reposo, no el día, los días, quiere decir que todos los días de reposo Jesús iba a la sinagoga. Y entraban y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas no tenían autoridad, ni tampoco los fariseos, y eso que sabían la letra. Amén. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios, al cual nosotros seguimos. Y la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Confundimos la santidad, hermanos, como espantados y de todo. No, la santidad es hazle caso a lo que dice Dios. Apartado, hay que hacer la voluntad de Dios. El santo de Dios que vino a hacer en la tierra la voluntad del Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Seguimos a Jesús, no seguimos a Juan, a Pedro, no. Seguimos a Jesús, hermanos. Y todas las cartas de Juan y Pedro, para que no se me malinterprete, son escritas por medio del Espíritu de Dios, porque ellos también fueron guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué tienes? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Fue a la sinagoga en sábado y había un endemoniado. ¿En dónde? En la sinagoga. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahora, estaba una persona con un espíritu inmundo en sábado hasta que llega el Santo de Israel. Hasta que llega el Santo de Israel. El día establecido por Dios, no por los fariseos, no por los escribas, no por... Hermanos, la palabra de Dios lo dice. No le dice el hermano Víctor, no es religión, no. Llega el Santo de Israel y le saca fuera el demonio. Lo reprendió y le dijo, cállate, sal de él. Con autoridad salió. Y Jesús vino a salvarnos, a romper cadenas, Él es la luz y Él vino a restaurarte, Él te ama, Él quiere compartir su eternidad contigo. Él quiere hacerte libre de desobediencia, libre de amargura, libre de dolor,
libre de espíritu de odio, libre de espíritus inmundos, libre de libertinaje, libre de adulterio, libre de idolatría, libre de borracheras, libre te quiere hacer Dios. Quizá de una droga, quizá de algo, pero Dios te quiere hacer libre. Santo. Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito en una cruz. Por ti y por mí. Cuando no valemos. Hermanos, ¿quién vale? ¿Quién se cree valer algo en esta vida? Pero Dios te ama tanto, tanto te ama, que dio a su Hijo en una cruz, muriendo por el pecado del mundo y teniendo nosotros ahora un Redentor santo, puro, limpio, que derramó su sangre, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que tú tengas vida. Santo. Y que ahora sigamos de una manera como Él enseñó. Y la palabra de Dios me dice que entraba todos los días de reposo, hermano mío. Todos los días. Dios vino a cumplir, no a abolir, hermano mío. Él vino a cumplir, no a abolir, hermano mío. Si decimos seguir a Jesús, tenemos que cumplir. Es lo que Pablo enseñaba todo el tiempo. Pero tuercen las Escrituras, las tuercen, porque no leen todo el contexto. Nada más leen un texto para pretexto, para desobedecer a Dios Todopoderoso. Y Jesús vino a ser caminar santo, perfecto y a obedecer. Y hoy Él vive. Santo eres, Señor. Estás en el tercer día, Él resucitó y Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Tenemos un abogado que es Jesús y que Él pagó tu pecado, el mío, lo pagó. Acéptale, acércate y busca de Él. Llénate del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios te guíe por medio de su palabra, conocer a Dios. De eso habla Dios siempre, de conocer. Conocer, no hay otra forma en cómo conocer a Dios. No la hay. Escudriñando su palabra, escudriñando y teniendo comunión con Dios cuando Él dice, no cuando yo digo, hermano mío. Santo eres. Nadie somos perfectos, nadie. Necesitábamos un Salvador perfecto, Jesús. Y Él te ama tanto y dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y todos los días y sígueme, todos los días. Esto es de todos los días, negarnos todos los días, negando mi forma de pensar, las costumbres humanas, los mandamientos humanos, las doctrinas humanas y seguir la doctrina de Jesús, la raíz verdadera, Jesús. Y entrando en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, enseña. Por eso ya lo dije en el mensaje pasado. ¿No han notado? Todos los videos están haciendo el día sábado, Shabbat Shalom. ¿Por qué? Porque el sábado es reposo. ¿Reposo de quién? De Dios, no del pueblo de Israel, no de los judíos, no de los religiosos, no, hermanos. No de los legalistas, no, hermano. Un legalista sigue mandamientos de hombre. Ese es un legalista. Los fariseos y los escribas preferían guardar mandamientos de hombre, no los mandamientos de Dios. Jesús lo dijo.
Y Jesús sana. Miren, vamos a Éxodo 31. Y les estoy dando versículos, hermanos. El mensaje pasado, léanlo, hermanos, vean. Y también agarren los versículos y estudienlos, hermanos, por favor, estudienlos. Éxodo 31, vamos a leer del 12 al 18. Dice la palabra de Dios. Habló además Jehová. Acuérdense, Jehová quiere decir soy el que soy. O sea, no yo, hermanos, el que es eternamente. Yo, el hermano Víctor, a lo mejor soy vidriero y predico la palabra, pero un día voy a morir y ya dejaré de ser vidriero. Dios es el que es, Jehová, el eterno, el que es. Millones de años es, hoy es y por los siglos de los siglos es. No será, ni fue, ni no, Él es, no deja de ser, es el eterno. Y habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Yo soy Jehová, que os santifico. Miren, hermanos, Él nos santifica, Él nos limpia de pecado. Jesús vino a limpiarnos de pecado. Jehová es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jehová no cambia. El que tiene que cambiar somos nosotros, hermanos. Somos nosotros, a su palabra, no a lo que el mundo te enseña y no a lo que el ser humano. No estamos siguiendo a ningún hombre, estamos siguiendo a Jesús, que resucitó el tercer día. Y Él guardaba los sábados. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Él iba a la sinagoga los días de reposo porque la palabra de Dios dice. Él no fue rebelde, hermanos. Él resucitó al tercer día. La victoria de Jesús, que dice ser quien fue, es porque Él, santo, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Eso es todo el Evangelio y seguimos a Jesús, a la raíz verdadera que es Jesús. No seguimos al mundo ni a las doctrinas humanas, hermanos. Amén. Y aquí dice la palabra de Dios que es Jehová quien os santifica. Aquí yo tengo una pecera. Esta pecera la tengo que estar limpiando todo el tiempo. Tengo días en los cuales ya tengo que limpiarla. Porque la agua estancada, ojo, agua estancada se echa a agua estancada. La agua tiene que ser corriente. Y acuérdense que Jesús dijo que tendré y fluirán de ti como ríos de agua viva. ¿Quién es el río de agua viva? Dios. Jehová es el que nos santifica. ¿Cuándo? Guardaréis el día de reposo. Cada vez que venimos a Él, hermanos, porque nosotros somos pecadores, todos, venimos a Él. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. En verdad es algo que Dios, no que los fariseos, no que los escribas, no que, hermanos, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. En otras palabras, Él es el que nos limpia. El que nos limpia. Él. Jesús vino a morir santo para derramar su sangre preciosa. Él nos santifica. El 14, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. No lo dicen, hermano, no lo dicen los fariseos, no lo dicen los escribas, no lo dicen, lo dice Dios Todopoderoso. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. Santo es a vosotros. ¿Por qué santo? Porque Dios lo santificó en Génesis cuando no había pecado. Ahora, no lo dije esto la semana pasada, pero ¿por qué Dios tenía que santificar un día de 6? Toda la creación es en 6 días, toda la creación, y terminó en el día séptimo, el día de reposo, así dice la Escritura, y Dios santificó y bendijo el día de reposo. ¿Por qué? Si estaba perfecto. Todo estaba perfecto, no había pecado. Hermanos, no había pecado, no había pecado. ¿Por qué Dios tenía que santificarlo? ¿Con quién estuvo el día de reposo?
¿Con quién estuvo el día de reposo? Con Adán y Eva y toda su creación. Tú hablarás a los hijos de Israel, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. En verdad guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí, es señal. Y en su mandamiento, el cuarto mandamiento, puso su nombre 3 veces. Lo vimos la semana pasada. Éxodo 28 en adelante. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Por tu desobediencia tienes que trabajar 6 días. Haz tu voluntad, pero el séptimo santifícalo. Señal entre mí y vosotros vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Dios es santo. Acércate en este día con Dios y Él te santifica, Él te purifica, Él te limpia, porque nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Y si tú, hermano mío, no te acercas el día que Él dice, hermanos, Él no deja de ser Dios. Pero a ti te falta santificarte. ¿Por qué? Porque Dios es el que te santifica. Jesús entraba en los días de reposo y había uno que estaba endemoniado y lo santificó echándole fuera el demonio. Un sábado. Santo eres, Rey de reyes y Señor de señores. Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Hermanos, cada vez que dice Dios de cierto, es porque lo dice Dios. Así le dijo a la serpiente, ¿va? Le dijo a Adán y Eva, si tú comes, perdón, a Adán le dijo, Adán, a Eva no le dijo a Adán, le dijo, si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Hay muchos árboles, de todos puedes comer, menos del de la ciencia del bien y del mal. Ahora parece que se repite la historia, parece, porque hay muchos que dicen, no, todos los días hay que darle, todos los días. Sí, hermano, estoy de acuerdo, todos los días, los 10 mandamientos se guardan todos los días, menos uno. Acuérdate del sábado para santificarlo, porque Jehová te santifica. Pero hoy parece el mundo que escoge otro día, que Dios no dijo, y están en conflicto con Dios. Porque ahora guardan otro día, que lo dio el ser humano. No Dios, hermanos, no Dios. Pero a ellos se les hace bien guardarlo ese día. ¡Qué incongruencia! Y muchos, ¿cómo puede? A Adán le dijo, ciertamente morirás, y todos morimos por esa causa. Jesús vino a obedecer. Y está enseñándolo, y vino, ahorita acabamos de leer un versículo donde dice, en los días de reposo, y aquí Dios dice, así que guardad el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová, a Dios Todopoderoso. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, otra vez dice, morirá. Ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El cuarto mandamiento. Ahora, todos dicen aquí, ya ves, dice el pueblo de Israel, nomás el pueblo de Israel y el pueblo de Israel. Por eso te dicen hoy que no debes de cumplir ese mandamiento, especialmente ese que les molesta. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Israel. El día de reposo está establecido desde antes que hubiera pueblo de Israel y antes que hubiera caído la humanidad en pecado, en desobediencia. El día de reposo está establecido en Génesis, ya lo vimos la semana pasada, antes que hubiera desobediencia a Dios. Lo que pasa es que el ser humano quiere a fuerzas hacer su voluntad.
Esa es la clave. Jesús dice en San Juan 3:16, esta es la condenación. Jesús no vino a condenar el mundo, arriba, Juan 3:16, abajito dice, esta es la condenación, que el hombre amó más las tinieblas que la luz. ¿Y qué es tiniebla? Todo aquello que está fuera de la luz. ¿Y cuál es la luz? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y sus 10 mandamientos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Guardaréis pues el día de los hijos de Israel, celebrando por todas sus generaciones por pacto perpetuo, en indefinitivo. Eso es pacto perpetuo. Por eso el pueblo de Israel todavía sigue guardando el día de reposo. No es por los judíos ni por los fariseos, es por Dios. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, entre Dios y los hijos de Israel. ¿Y ahora qué somos? Somos injertados. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra, hermano mío. Somos injertados al olivo. Señal para siempre, hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y todas las naciones, obviamente, están separadas de Dios, pues por eso roban, matan, adulteran. Por eso en todo el mundo está como está. Dios existe y es la verdad. Por eso el mundo está como está. Porque el mundo desecha los mandamientos de Dios y no quiere vivir los mandamientos de Dios y los desecha y desechan a Dios mismo, porque son sus mandamientos, no son los mandamientos de los fariseos, no son los mandamientos de los escribas, no son los mandamientos son los mandamientos de Dios. Y el cuarto es uno de los mandamientos de Dios. Juan 5. Juan 5. Juan 5, 1 al 18. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, ojos paralíticos, ciegos, ojos paralíticos, enfermos, ciegos, ojos paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre estaba 38 años esperando el movimiento de las aguas, pero estaba enfermo, no podía echarse y todos le ganaban. Estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y hoy Jesús te dice: ¿quieres ser sano? Porque Jesús es el mismo y no cambia. ¿Quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta. Él hablando de las aguas en movimiento en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús te dice: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Levántate, deja tus cadenas y anda. Levántate, levántate. En el nombre de Jesús hoy, levántate. Quítate de tanta desobediencia, quítate de tanto odio, rencor, amargura. Quítate de todas esas cadenas que no te dejan vivir feliz. Quítate de esa enfermedad. Quítate
toma tu lecho y anda, en el nombre poderoso de Jesús. Y al instante, el 9, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era, subrayenlo, día de reposo aquel día. ¿Qué dijo Jehová? Yo soy el que te santifica en día de reposo. Jesús es el que santifica y levanta. Jesús es el día de reposo. Lo vimos la semana pasada. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados de 6 días, que yo os haré descansar, dijo Jesús. Y a todo mundo esos versículos se pasa por aquí. Cuando la palabra de Dios es verdad y era día de reposo. Porque Dios da el reposo en el día que Él dijo. El 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ven, hermanos, si te vas al mandamiento, hermanos, Dios nunca dice que no cargues tu lecho. Dios dice: no hagas tu voluntad, nada más, no hagas tu voluntad, santifica el sábado. ¿Y cómo lo santificas? Por medio de su palabra. ¿Y cómo lo santificas? Buscando de Dios. ¿Y cómo lo santificas? Acercándote a Dios más, en día de reposo, yendo como Jesús a las sinagogas, los días de reposo, congregándote con hermanos que guarden el día de reposo, porque es mandamiento de Dios, no es mandamiento de ninguna denominación, no es mandamiento de ningún fariseo, ni de ningún escriba, ni de ningún legalista, porque aquí es el legalista, es el que hace ordenanzas de hombres, el que hace ordenanzas y mandamientos de hombres, y Dios es el que da sus mandamientos. Y si tú estás siguiendo a Dios, deja que el mundo ruede. Dios les tendrá su paga, pero tú haz como la palabra de Dios dice, no como das en el mundo, porque el mundo se ha olvidado de su día que Él instituyó. No los fariseos, no los adventistas, porque ahora he oído otras personas que odian a los adventistas. O sea, todo el mundo, hermanos, no es de qué denominación eres, ama a Dios, y porque le amas, Él te amó de tal manera que Dios, su Hijo unigénito, guarda sus mandamientos. Esto no es ser adventista o no adventista, o ser, no, hermano mío, esto es darle la gloria a Dios. Ay, hablas del sábado, oh, eres legalista, oh sí, Dios es legalista. Le estás diciendo a Dios legalista. Cuando un hermano se quiere empezar a acercarse a Dios y empezar a obedecerle, oh, qué legalista eres, hermano. Oh, estás guardando los mandamientos de Dios. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, ven, hermanos, después le halló en el templo y le dijo, ¿en dónde estaba Jesús el día de reposo? En el templo. Congrégate en día de reposo. Pero el mundo ha olvidado el día de reposo, hermanos. Y es un mandamiento de Dios, hermano mío, de Dios, no del hombre. Tanta doctrina tuerza y torcida y tanta doctrina que hoy en los últimos días apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar, hermanos? ¿Qué es apostatar de la fe? ¿Qué es la palabra apostatar de la fe? No creer, no hacerle caso a Dios. Apostatar quiere decir anarquía. Y anarquía, ¿sabes qué quiere decir? Desobediencia, hermanos, rebeldía. Anarquía es rebeldía. ¿A qué? A los mandamientos.
mandamientos de Dios. Y hoy el mundo ha apostatado de la fe. La mayoría, no todos, hermanos. Porque hay gente que escudriña la palabra de Dios, y para eso este canal, para escudriñar y que tú sepas, tú que leas la palabra y que tú veas cómo y el mundo hace, porque Jesús todo el tiempo lo dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces quiere decir que Dios nos está diciendo que hay algo en el mundo que todo el mundo está haciendo, y que dice que no lo sigas a Él, que sigas la palabra. Pero ¿quieres seguir la palabra o eres legalista? A Jesús lo mataron en una cruz por ser legalista, por guardar los mandamientos de Dios, por ser santo. Fíjate. Entonces le estás diciendo hacia Jesús que es legalista. Si estamos siguiendo a Jesús, al santo de Dios, al que no pecó. Pecado es transgresión de la ley. El que había sanado no sabía quién fuese. Toma tu lecho y anda. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Pecado es transgresión de la ley. Y todo el tiempo Jesús le decía a todo el mundo, hermanos, vete y no peques más. Vete y no peques más. Jesús siempre ha venido, sabe que somos pecadores, pero vino y dice, vete, no peques más, no desobedezcas. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dijo y avisó a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Ven, hermanos? Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Dios es el que os santifica, ya lo leímos, y Jesús vino a mostrar su amor dándole la libertad y la sanidad al que estaba encadenado. Jesús viene a darte la libertad si estás encadenado, y si Dios te sana, ¿por qué va a ser pecado? Ven cómo los judíos y los fariseos tenían otras leyes y otras que seguían mandamientos de hombres, y se aferra el ser humano a seguir mandamientos de hombre, a seguir doctrinas de hombre, a seguir religiones de hombre. Hasta hoy. Y aquí todos, por esto, muchos dicen, no, ya ves, el día de reposo está mal porque querían matarle. Jesús guardaba el día de reposo de la verdadera forma, no como lo hacían los fariseos y los escribas. Procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Procuraban matarle. Ahí les va. Los 10 mandamientos dicen, no matará. ¿Por qué procuraban matar al santo de Dios? Porque la ley. Ven, hermanos, una cosa es la ley, otra cosa son los mandamientos. En los mandamientos nunca dice, lee Éxodo 20, todo, para que veas que no dice ninguna vez que vas a tener que matar a alguien. No, te da sus mandamientos. La ley es otra cosa, hermanos. Y por eso Pablo habla, el que quiera cumplir toda la ley, apedrear, matar, perseguir, de la gracia ha caído, porque la gracia, Dios dio sus mandamientos por gracia. La ley no tiene gracia. La ley dice, tú haces esto y ándele, aquí viene la paga del pecado. Ahora estamos bajo gracia, es Jesús. Y todo el tiempo decía, mira, vete, no peques más. Santo eres, Señor Jesús. Pero hay tantas enseñanzas, hermanos, que hoy hay en el día. ¿Saben por qué? Porque han torcido las escrituras, y más las de Pablo. Ahorita vamos a ver unas de Pablo, hermanos. Vamos a verlas, nomás para que vean. No me crean a mí, crean la palabra de Dios. Cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo. ¿Por qué, hermanos? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué hizo? Sanó a un paralítico. Sanó a un paralítico. Sanó a un enfermo. ¿Qué dijo ahorita Dios? En verdad guardaréis mi día de reposo porque yo soy quien os santifico. ¿Trabaja Dios con el hombre, sí o no? ¿Tenía que poner un día de reposo para Dios trabajar con el hombre, para santificarlo, sí o no?
Cuando sana Dios Jesús a esta persona, cuando sana Jesús a esta persona, está trabajando en el reino de Dios, dándole el reposo que necesitaba, sí o no. Y los religiosos se enojaron. Los religiosos se enojan porque no entienden lo de Dios. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, y aquí dice que quebrantaba el día de reposo, quebrantaba el día de reposo negro de los fariseos, no el de Dios. Y ahorita lo vamos a ver, porque con la palabra, hermano mío, para que no dejes que nadie te engañe, porque muchos religiosos usan esto para no guardar el reposo, cuando Dios dice en su palabra todo el tiempo que Él se congregaba los sábados, hermano mío, y le daba la sanidad al enfermo, al encadenado, al ciego, hermano mío. Jesús es el día de reposo. No dejes que nadie te engañe y acércate a Él los días de reposo para que te sane, para que te limpie, para que te guarde. 6 días trabajarás, santo eres, Señor. Sino porque también decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. Es esta otra cosa que también decían. ¿Y es hijo de Dios o no es hijo de Dios Jesús, hermanito? Hermano mío, Jesús es el hijo de Dios. Y por eso querían matarle. Y querían matarle porque quebrantaba, para ellos quebrantaba el día de reposo. Jesús no quebrantó nada. Él murió santo. Entonces, si Dios quebrantó, entonces es un pecador. Jesús es un pecador entonces. Y a mí me enseña la palabra que no, que Jesús es santo. Y siempre ha sido santo, vino santo, sin pecado concebido, vivió santo, murió santo. Él es santo y está sentado en la diestra del Padre y Él es santo. La santidad, hermano mío, que no se predica hoy. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 20, hermano mío. Vamos a leer del 10 al 21, dice la palabra de Dios. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Jesús cumplió o no cumplió? ¿Y vivió o murió? ¿O está muerto, hermano mío? La palabra de Dios. El hombre que los cumpliere vivirá, porque Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne, vino como hombre, hermano mío, se despojó de sí mismo, hermano mío. Por eso dice la Escritura que estos tres son uno, y estos tres, en 1 de Juan 5, y estos tres dan testimonio del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero el Hijo se despojó de sí mismo y vino en carne, vino como tú y como yo, pero vino a obedecer. Él vino santo. Y por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Subraya eso. El hombre que los cumpliere vivirá. Jesús vino a cumplir, no a abolir. Y Él vive. Santo eres. La palabra de Dios es, hermano mío. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Otra vez, lo mismo que dijo hermanos ahorita. Su palabra es verdad. Y está hablando que yo soy el que los santificó, dice Jehová. Dice el que es. Entonces Dios no abolió. Jesús no vino acá a abolir. Más se reveló. ¿Quién se rebeló? Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, y no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Otra vez lo dice Jehová. Y mis días de reposo profanaron en gran manera, y dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, pero a causa de mi nombre,
para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos los ojos había sacado, también yo les alcancé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel. La primera generación no entró, por eso las cosas son como son, hermanos. Y la primera generación no entró, hermanos. ¿Por qué? Por rebeldes, hermano mío, por rebelión, anarquía, rebeldía, la cual es más hermosa que todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron mis estatutos y mis días de reposo. Profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón. Porque todo el tiempo el ser humano pone idolatría en su corazón y no guarda lo que Dios dice. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en el desierto a sus hijos. ¿Qué entró? La segunda generación, hermanos. Primera generación no entra. Primera generación no entra. Primera generación en la carne. Todo tiene sentido en la palabra de Dios, y Dios es eterno y poderoso. La primera generación en el desierto no entró por rebeldía, la carne. Pablo habla del fruto del Espíritu y habla de los frutos de la carne. Por eso Pablo siempre dijo, ya no estar bajo la ley porque está en el Espíritu. ¿Qué crees? Ahora no anda ni por la ley ni por el Espíritu, hermano mío, porque el Espíritu no te va a guiar a desobedecer a Dios. Ya lo he dicho incansablemente, y la palabra de Dios es testimonio de eso. La primera generación entró, la segunda sí, hermano mío. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contamines con sus ídolos. ¿Ven? Sus leyes, no las leyes de Dios, ni sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Y ponerlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Más los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que cumpliere vivirá. Otra vez más lo dice Jesús, el que cumpliere sus mandamientos vivirá. ¿Quién vino a cumplir los mandamientos? Jesús. ¿A quién estamos siguiendo? A Jesús. Y el que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo, dije entonces que derramaré mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Todo tiene sentido y Dios hace las cosas porque Él es todopoderoso. No hace las cosas a ver si salen, no, hermano mío. Dios es verdadero. Lucas 6. Vamos a Lucas 6. Lucas 6. Dice la palabra de Dios. Lucas 6, vamos a leer del 6 al 11. Dice la palabra de Dios. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga. Apúntenlo, hermanos. Jesús entró en la sinagoga. ¿Estaba guardando el día de reposo, sí o no, hermano mío? No el reposo de los fariseos. Jesús estaba guiado por el Espíritu de Dios. Aconteció también en otro día de reposo que entró en la sinagoga, y cada vez que entraba en la sinagoga, en el templo, era en día de reposo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Aunque Jesús es la palabra viva, todos los días Jesús actuaba conforme guiado al Espíritu, pero siempre entraba en día de reposo a las sinagogas. No dejes que nadie te engañe. Y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar qué acusarle. Ven, hermanos, los fariseos estaban tratando de ver cómo acusaban a Jesús. El día de reposo es importante para Dios, ya lo acabamos con la escritura, es importante para Dios. Pero los fariseos lo hicieron para atacar, en vez de deleitarse con Dios, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. En vez de vivir
sin pecado, en vez de estar persiguiendo. Pero perseguían a Jesús y Jesús guardaba el día de reposo. Aquí está. Aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía la mano derecha, seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y fariseos para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo: el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esto es prueba fehaciente. ¿Es lícito hacer bien en día de reposo? Jesús le dice a los fariseos lo que lo estaban contradiciendo en el otro escrito que vimos en San Juan 5:1-18, porque quebrantaba el día de reposo de ellos, pero Jesús hacía el bien en día de reposo. Y aquí está Jesús, claro, en la escritura, contundente con la escritura, hermano. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Jesús está haciendo bien o está mal? Volvemos a lo mismo. Jesús es el reposo y Jesús te da la sanidad, la salvación. Acércate a Dios y Dios te sana. Dios es el sanador. Salvar la vida o quitarla. Y mirándolos todos los alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor. Hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Se llenaron de furor. Ese es un espíritu de Dios, hermanos. El enojo. Hoy la gente le hablas del sábado, hermanos, y se enojan. Se llenan de furor. Eso ya no, ya está allá lejos. No, que guardas el día de reposo, eso es ya. Eres legalista. Y decimos seguir a Jesús. Jesús entraba en el templo. El único pecado que hacía Jesús en el día de reposo era sanar. La única desobediencia supuestamente que hacía Jesús en el día de reposo era darle la libertad al cautivo. Ese es Jesús. Hacía el bien, no el mal. Por eso entiendo lo que Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y ven cómo sacan esa tuerza en la escritura para hacer otras cosas. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así lo dice Pablo. Y agarran ese, hermanos que quieren ser rebeldes a Dios. Todo me es lícito. No conviene o desobedecer a Dios. Jamás conviene. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida. ¿En quién? En Jesús. Jesús. No dejes que nadie te engañe. Marcos 2. No vamos a regresar a Marcos 1, pero ahora vamos a leer el 2. Marcos 2. Del 23 al 28 dice la palabra de Dios. Marcos 2, del 23 al 28, dice la palabra de Dios. Aconteció que al pasar él por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. ¿En dónde en el mandamiento dice que comer y arrancar espigas es desobedecer a Dios, hermano mío? Vete al mandamiento, Éxodo 28 en adelante, no hagas tu voluntad. El comer, hermanos, porque precisamente espigas, hermanos, arrancar espigas y comer, porque precisamente antes de que viniera la ley, si se van a Éxodo, hermanos, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, antes de que viniera la ley, hermanos, dio el maná y tenías que recolectar porción el sexto día, 2 porciones. ¿Para qué? Para el sábado, el día de reposo, como lo instituyó Dios, comieras. Solamente ese era el único día que podías levantar 2 veces.
porque si no se te engusanaba. ¿Alguien está oyendo? Se te engusanaba si levantabas 2 veces. Tienes que levantar el pan de Dios todos los días. El pan de vida. Jesús iba para mantener el cuerpo, para mantener el cuerpo carnal. Dios dio 2 veces el 6º día. ¿Para qué? Para comer, alimentarse el día de reposo. Y aquí están recogiendo espiga. No están pecando contra Dios. Bien, habían tantos mandamientos en el sábado de los fariseos y los escribas que por eso tenían una religión en contra, que por eso, hermanos, por eso no pudieron percibir que Jesús es el día de reposo. Porque Jesús no hacía pecado, no pecó, hermano mío. Para todos aquellos que dicen que Él sí quebrantó el sábado, no es cierto. No dejes que nadie te engañe. Miren, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Acabamos de leer que dice Jesús, ¿es lícito hacer bien o el mal? Entonces, ¿qué es lícito? Nada más no hagas tu voluntad. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, haces toda tu obra, pero el 7º es ¿para quién? Para Dios. Para Dios, hermano mío. No para el fariseo, ni el escriba, ni nadie. Pero Él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la provisión, los cuales no era lícito comer sino de los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ojo, hermanos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El hombre fue creado el 6º día y el 7º día fue hecho por causa del hombre. En otras palabras, el hombre necesita el día de reposo. Porque Jehová, acabamos de leer que es el que nos santifica. Jehová, el Dios Todopoderoso, leímos en la Escritura que Él nos santifica. El hombre fue hecho en el día 6º. Dios reposa para estar con el hombre en el día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre, por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Eso es lo que los fariseos habían hecho un sábado negro, a fuerzas a encadenar al hombre, cuando Dios te hace libre en el día de reposo. Porque Dios es el que te santifica con su palabra, con su espíritu, guiado por su espíritu. Dios te santifica. Ahora eres guiado por el Espíritu de Dios, no por los mandamientos de hombres, sino por los mandamientos del Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Es Dios Todopoderoso. El Espíritu no te va a guiar a desobedecer a Dios nunca. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. En otras palabras, el hombre lo necesita. Es como decir, hermanos, aquí agarran muchos hermanitos para decir, ya ves, dice Jesús, sí lo dice. El hombre por causa del día de reposo. Por tanto, vamos a leer el que sigue. Por tanto, el Hijo del Hombre, subráyalo, el Hijo con H grande, ¿quién es el Hijo del Hombre verdadero? El hombre es el Padre. El Hijo, ¿quién es? Jesús. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero hay muchos que dicen, no, todos los días. Todos los días puedes buscar de Dios. Eso no es pecado, hermano. Alaba, adora todos los días. Pero acuérdate del sábado para santificarlo. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, es Señor del día de reposo. Él es el que da el reposo. Por eso sanaba en el día de reposo. No dejes que nadie te engañe. Y lo que le está diciendo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no al hombre por causa del día de reposo, es como decir, ¿vivimos para comer o comemos para vivir? ¿Estás entendiendo? ¿Vivimos para comer o comemos para vivir? ¿Vivimos para comer, hermano mío? ¿Para eso vivimos? ¿O comemos para vivir? Eso es lo que le está diciendo Jesús.
El día de reposo fue hecho por causa del hombre, porque el hombre, nosotros, necesitamos el reposo de Dios que nos santifica. Por eso Jesús entraba en la sinagoga todos los días de reposo. Todos, hermano mío. Y no el hombre por causa del día de reposo. Y agarran este versículo para decir, no, ya ves, el día de reposo no. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, por causa del hombre. Y tengo muchos escritos que dar, mucha palabra, lo vamos a dejar para la siguiente, porque todo esto, hermano, va conjuntado a algo bien importante. Y dice la palabra de Dios, Marcos 2:28, por tanto el Hijo del Hombre, Jesús, es Señor del día de reposo. Jesús es Señor del día de reposo, hermano mío. Jesús. Pero ahora la gente dice que no. Ahora le dan la gloria al Señor del día de reposo en otro día que no es el día de reposo, hermano mío. Que no es el día de reposo que Dios dice. No que el hermano Víctor, no que el fariseo, no que el escriba, no que el legalista, no. Que Dios dice en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque Jesús en el día de reposo fue donde más milagros hizo. No me creas a mí, vete a la Escritura. Y toda la gente piensa que porque le daba la libertad al cautivo, ya Jesús quebrantaba. No, hermanos, la palabra de Dios no dice que quebrantaba. Dice que los fariseos decían y creían que Jesús estaba quebrantando el sábado. Pero Jesús no quebrantó. Por eso ya vimos con la palabra y con palabras textuales de Jesús, es lícito hacer el bien o hacer el mal el día de reposo. Y el día de reposo, hermanos, es para que tengas una comunión con tu Padre Celestial que está en los cielos. Ven, hermanos, santo eres, Padre nuestro, que todo el mundo lo tiene y que algunas personas lo repiten porque Jesús dijo, ustedes tienen que orar así, pero no está diciendo Jesús que repitan estas palabras y en el mundo repiten las palabras de Jesús. No es malo tampoco repetir el Padre Nuestro, pero Dios le está enseñando a los fariseos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tú eres santo. Vénganos tu reino, vénganos tu reino. Que sea tu voluntad aquí en la tierra, así como en los cielos. Tu voluntad, así que en los cielos donde estás, que sea la voluntad en la tierra, en toda la tierra, porque Jesús va a venir a establecer su reino, hermano mío. Pero ahorita que venga su reino en esta tierra y en tu tierra, porque polvo somos y al polvo volveremos. Necesita Jesús tierra buena para que se haga la voluntad en tu tierra y en la mía, en esta tierra. Santo eres, para que Dios te liberte, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hicieron la voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día, hermano mío, si no entendemos. Por eso al enemigo en el desierto que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, Deuteronomio, está recitando Jesús de Deuteronomio, no solo de pan, ¿ves? No solo de pan. ¿De cuál pan está hablando? Danos hoy nuestro pan de cada día, cada día,
Pero en el día de reposo vamos a congregarnos porque Dios lo dice, no porque la religión lo dice. El día de reposo, hermano mío, ya no soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y tenemos que perdonar a los que nos ofenden, porque si no, hermano mío, no podemos amar a Dios. Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Tan simple. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en tentación. ¿Ves? No nos dejes caer nosotros en tentación. Caer, ¿qué simboliza caer? Ángeles caídos que desobedecieron. No nos dejes desobedecer para caer tu voluntad. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santo eres. Jesús vino a enseñarnos la forma correcta de darle la gloria a Dios el sábado, no el otro día, hermanos. Porque para Dios el primero, el segundo, el tercer día, cuando está creando, vete a Génesis. Y Dios en ningún lugar de la palabra le llamó martes al segundo día, no. Al tercer día, perdón. Y el primer día, que es el domingo, y el segundo, que es lunes, y el tercero, que es martes, no les puso nombre. En la palabra de Dios no hay nombres para los días, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Nomás le puso uno al Shabbat, al reposo. Shabbat, reposo, Shabbat. Y que ya leímos con su palabra que Jehová nos santifica. Y ya lo vimos que también Jesús dice, y mi Padre trabaja también, y yo, porque estos tres son, y no nomás el Padre y Jesús, el Espíritu de Dios trabaja. ¿Cómo? Santificándonos. El día que Dios dice, no el día que el ser humano dice, no el día que el mundo dice. Y esto es algo bien tremendo, hermano mío, porque el día de mañana, hermanos, se va a levantar. Así como los tres jóvenes, así como Daniel, hermanos míos, viene una nueva orden mundial, hermano mío. Todo esto que se está haciendo es para darle la gloria a Dios y para darte el mensaje, hermanos, de que nos arrepintamos, hermanos, de que nos acerquemos a Dios. Cada vez falta menos tiempo, hermano mío. Yo te estoy diciendo cuándo va a venir, porque nadie sabe la hora más que el Padre, dijo Jesús. Solamente mi Padre que está en los cielos sabe la hora, nada más. Pero hoy estamos viendo todas las cosas que están pasando, y no es mala idea buscar de Dios en estos tiempos tan perversos, hermanos, donde lo malo está explotando, con la tecnología está explotando como no tienes una idea. Y por eso dice la palabra de Dios que la ciencia aumentará. Todo se está cumpliendo, hermano mío, y es un llamado para ti y para tus seres queridos que busques de Dios, porque Dios quiere que tú estés en la eternidad con Él, pero a su forma, a sus mandamientos, ¿ves? Porque en el reino de los cielos no van a robar, no va a haber nadie robando. En el reino de los cielos no va a haber nadie adulterando. En el reino de los cielos no va a haber mentirosos, hermano mío. Lo habla Apocalipsis. Jesús es claro, hermano mío. Estamos siguiendo religiones en vez de seguir a Dios y lo que Jesús en verdad hizo. No dejes que nadie te engañe. Este es un llamado para que tú pongas tu vida con Dios, hermano mío, no con el hermano Víctor, ni con los fariseos, ni con los escribas, ni con las religiones, no, con Dios. Pon tu vida en la palabra de Dios, que es la que te da vida. Jesús es el buen pastor, y Él es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Fue obediente o no fue obediente? Es un llamado, hermanos, para que te acerques a Dios. Dios te bendiga. Que Dios sea poniendo en tu corazón esta semilla, hermanos, y que tú seas viendo la palabra, porque la palabra es la que te da vida, la palabra, hermano mío. Hoy tenemos algo que Israel no tenía. Hoy tenemos a Jesús, hermano mío, que dio su vida y la sangre la derramó por ti y por mí. Él es el ejemplo, Él es la luz, Él es la forma de hacer las cosas.
acércate a Él. Él no te juzga. Él quiere que te acerques para que Él te limpie. Él es el que te limpia. Lo vimos en la Escritura, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y he dado versículos, estúdialos, apúntalos, subráyalos. Que sean los versículos en tu vida, hermano mío, y que tú seas escudriñando. Ven, hermano, los mandamientos de Dios hasta antes del pecado. Antes del pecado no había pueblo de Israel cuando Dios lo instituyó. Eso quiere decir que eso instituyó Dios. No cambia, y Dios no cambia. Tú tienes que cambiar, no Dios. Y si tú no cambias, Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser amor verdadero y fiel. Nosotros somos los infieles, los que tenemos el amor malo. Nosotros tenemos que buscar de Dios, porque Él es el que nos santifica. Está antes de la desobediencia, está en los 10 mandamientos, está en toda la escritura del Génesis, Apocalipsis. ¿Qué crees? Ya lo vimos la semana pasada en Isaías 63, 22 al 23. Dice claramente que en los cielos nuevos y la tierra nueva, el día de reposo va a estar. De día en reposo vendrán a mí, dice Jehová. No dice el pueblo de Israel, ni dice los fariseos, ni los escribas. Hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Acércate a Dios, acércate a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Que Dios te bendiga. Escudriña la palabra. Escudriña la palabra. Estamos en tiempos bien difíciles, donde solamente Dios nos va a salvar, hermano mío. Solamente estando firmes en su palabra. Que Dios te bendiga y que la luz de Jesús sea en tu vida, en tu corazón, con tu familia, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Comparte este mensaje. Hazle like, compártelo. Y que Dios te bendiga y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. En el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén. Y que Dios te bendiga.